La historia de Gedeón es una de las narrativas más fascinantes y llenas de enseñanzas en la Biblia. Nos muestra cómo Dios puede usar a las personas más comunes y corrientes para cumplir propósitos extraordinarios. Esta historia no solo nos habla de fe y valentía, sino también de las luchas internas que enfrentamos cuando somos llamados a confiar en Dios en medio de circunstancias que parecen imposibles. Para comprenderla en toda su profundidad, debemos sumergirnos en el contexto histórico, emocional y espiritual en el que se desarrolla, y analizar cada detalle que la hace tan relevante incluso hoy en día. El contexto: Israel bajo la opresión de los madianitas. Para entender la magnitud de la historia de Gedeón, es esencial situarnos en el momento histórico en el que ocurrió. Israel vivía uno de sus periodos más oscuros. Después de haber experimentado la liberación de Egipto y la conquista de la tierra prometida, el pueblo había caído en un ciclo de desobediencia y apostasía. Una y otra vez, se apartaban de Dios, adorando a ídolos y olvidándose de las maravillas que Él había hecho por ellos. Como consecuencia, Dios permitía que fueran oprimidos por naciones enemigas, y cuando clamaban por ayuda, Él levantaba a un juez para liberarlos. En esta ocasión, los opresores eran los madianitas, un pueblo nómada y cruel que, junto con los amalecitas y otros grupos, invadían las tierras de Israel cada año durante la época de la cosecha. No solo robaban los cultivos y el ganado, sino que también destruían todo a su paso, dejando a los israelitas en la miseria. El pueblo se escondía en cuevas y lugares inaccesibles, viviendo con miedo y desesperación. Era un tiempo de humillación y desesperanza, donde parecía que Dios los había abandonado. Comenta amén si alguna vez has sentido que estás en un momento de oscuridad, pero confías en que Dios tiene un plan para ti. Gedeón, un hombre común en un momento extraordinario. En medio de este escenario desolador, encontramos a Gedeón, un hombre que, a primera vista, no parecía tener nada de especial. Vivía en Ofra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés, y era hijo de Joas, un hombre cuya familia no destacaba por su importancia o influencia. Gedeón no era un guerrero valiente ni un líder carismático. De hecho, se describía a sí mismo como el más pequeño en la casa de su padre. Era un hombre común, dedicado a labores agrícolas, que probablemente solo aspiraba a sobrevivir en medio de la opresión. Un día, mientras Gedeón trillaba trigo en un lagar, un lugar donde normalmente se pisaba la uva para hacer vino, algo extraordinario ocurrió. Estaba escondido, temeroso de que los madianitas lo descubrieran y le quitaran lo poco que tenía, cuando de repente se le apareció un ángel del Señor. El ángel lo saludó con palabras que debieron sonarle extrañas. «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, confundido y lleno de dudas, respondió con escepticismo: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres?». Este diálogo revela mucho sobre el estado emocional y espiritual de Gedeón. Por un lado, estaba lleno de miedo e inseguridad. Por otro, tenía un profundo anhelo de entender por qué su pueblo sufría tanto. Su respuesta no era de rebeldía, sino de honestidad. Gedeón no entendía cómo un Dios poderoso, que había liberado a Israel de Egipto, permitía ahora que fueran oprimidos por los madianitas. ¿Te identificas con Gedeón? ¿Alguna vez has cuestionado a Dios en medio de tus luchas? Comenta: «Confío en ti, Señor», si crees que Dios tiene el control, incluso cuando no entendemos sus planes. El llamado de Dios y las señales de confirmación. El ángel no reprendió a Gedeón por sus dudas, sino que le dio una misión clara: «Ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de los madianitas». «¿No te envío yo?». Pero Gedeón, aún inseguro, pidió una señal para confirmar que realmente era Dios quien lo llamaba. Preparó una ofrenda de un cabrito y pan sin levadura, y cuando el ángel tocó la ofrenda con su bastón, un fuego milagroso la consumió. Gedeón, al darse cuenta de que estaba en presencia de Dios, sintió temor, pero el Señor lo tranquilizó: «Paz a ti, no tengas miedo, no morirás». A pesar de esta experiencia poderosa, Gedeón aún no se sentía preparado. Necesitaba más confirmación. Una noche, colocó un vellón de lana en el suelo y le pidió a Dios que,
si realmente lo había elegido, hiciera que el vellón se empapara de rocío mientras el suelo alrededor permanecía seco. Al amanecer, así fue. Pero Gedeón, aún inseguro, pidió una segunda señal, que esta vez el vellón permaneciera seco mientras el suelo se mojaba. Dios, en su paciencia, concedió esta señal también. Finalmente, Gedeón aceptó su misión. Comenta: creo en tus señales. Dios, si has experimentado momentos en los que Dios te ha confirmado su presencia de maneras inesperadas. La estrategia divina, una victoria improbable. Con fe renovada, Gedeón reunió un ejército de 32,000 hombres. Sin embargo, Dios le dijo que ese número era demasiado grande. No quería que Israel atribuyera la victoria a su propia fuerza, sino que reconociera que la salvación venía de él. Gedeón obedeció y redujo su ejército primero a 10,000 y luego a solo 300 hombres. Con este pequeño grupo, Dios le dio una estrategia inusual. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha escondida en una vasija de barro, y al momento señalado, debían romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. En plena noche, los 300 hombres rodearon el campamento madianita. Cuando Gedeón dio la señal, el sonido de las trompetas y el resplandor de las antorchas causaron tal confusión entre los enemigos que comenzaron a luchar entre sí. El ejército madianita se desmoronó, y Gedeón y sus hombres apenas tuvieron que intervenir. Fue una victoria milagrosa, una demostración clara del poder de Dios. Comenta: Dios hace lo imposible si crees que Él puede obrar milagros en tu vida, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. Las lecciones de la vida de Gedeón. La historia de Gedeón nos deja lecciones profundas. En primer lugar, nos muestra que Dios no busca personas perfectas o poderosas, sino corazones dispuestos a confiar en Él. Gedeón era un hombre lleno de dudas y temores, pero su disposición a obedecer lo convirtió en un instrumento poderoso en las manos de Dios. En segundo lugar, esta historia nos enseña que la verdadera fuerza no reside en los números o las estrategias humanas, sino en la fe y la obediencia a Dios. Con solo 300 hombres, Gedeón logró lo que parecía imposible, porque confió en las instrucciones divinas. Finalmente, la vida de Gedeón nos advierte sobre los peligros de la idolatría y la ambición. Aunque fue un líder fiel, su creación del efod de oro se convirtió en una trampa para Israel, recordándonos que incluso las buenas intenciones pueden desviarnos si no mantenemos nuestro enfoque en Dios. Comenta: mantengo mi enfoque en Dios si estás decidido a no dejar que nada te aparte de su presencia. Conclusión: un llamado a confiar en Dios. La historia de Gedeón es un recordatorio poderoso de que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él hace lo imposible. No importa cuán pequeños o débiles nos sintamos, lo que importa es nuestra disposición a seguir sus instrucciones y darle toda la gloria a Él. Si te ha inspirado esta historia, no dudes en compartirla con otros y reflexionar sobre las lecciones que nos deja. La fe, la humildad y la obediencia son valores que transforman vidas y nos acercan más a Dios. Si quieres seguir explorando historias bíblicas llenas de fe, superación y milagros, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Comenta: quiero más historias como esta si deseas que sigamos compartiendo la palabra de Dios de una manera que transforme vidas. Y Dios te bendiga y recuerda que, con Él, lo imposible se hace posible.